vamos a empezar este curso. Digan conmigo. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Toda duda. Todo miedo. Todo miedo. Lléname plenamente. Lléname plenamente De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu alegría, De tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, A ti, Divino Espíritu, que eres que Dios, siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el poder, el poder, la adoración la adoración y la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ver un sacramento muy particular, el sacramento del matrimonio. Acá hay una definición, que esta definición la vamos a ir recorriendo a lo largo de todo el encuentro. Un pacto de amor, una alianza que será signo de la alianza que Cristo trabó con su iglesia. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar del matrimonio? Porque prácticamente la Iglesia Católica es prácticamente la única que entiende el matrimonio como un sacramento. Eso es muy importante. Dame la próxima. Miren, acá yo les preparé una diapositiva donde están las iglesias que tienen al matrimonio como sacramento y a las que simplemente celebran el matrimonio pero no son sacramentos. Ahora vamos a explicar qué es un sacramento para que más o menos entiendan esto que les estoy explicando, ¿no? Bueno, las iglesias que consideran el matrimonio un sacramento son la Iglesia Católica Latina y la Iglesia Católica Oriental, ¿sí? Y la Iglesia Ortodoxa, que si bien se separó en el año 1040, 1050 de la Iglesia Católica, comparten la mayoría de la doctrina, solamente lo que no comparten es por ahí el primado de Pedro y algunas otras cuestiones más, purgatorio y bueno, otras cuestiones. Pero en estas iglesias, ¿sí? Se celebra el matrimonio como sacramento. Y en todas las demás iglesias, ¿sí? Por eso le puse aquí muy claro, aunque lo celebran, la fiestita está, ¿sí? Iglesias luteranas, reformadas, presbiterianas, bautistas, metodistas, pentecostales, evangélicas, adventistas, y todas las que ustedes vayan esperando que existen, ninguna de esas iglesias consideran el matrimonio como un sacramento. Y acá está el punto, Para ello, el matrimonio no es un canal sacramental de gracia. Y hoy tenemos que ver muy bien esto, porque ustedes, si piensan un poquito, se van a dar cuenta que hoy en la iglesia ya prácticamente no hay sacramento del matrimonio. No se casa nadie. ¿Por qué? Porque nos hemos protestantizado. Ya no creemos que el sacramento sirva para algo. ¿Sí? Por eso que es muy importante lo que vamos a hablar hoy, para mostrar que el sacramento del matrimonio está a la altura de cualquiera de los demás sacramentos y es un sacramento muy, muy especial porque es vocacional. El matrimonio es vocacional, es exactamente igual que el del orden, ¿sí? El orden sagrado, el sacerdote y el matrimonio son vocacionales. Y la única diferencia entre uno y otro, ¿sí? Es, digamos, el fin último de uno y el fin último del otro. Dale, seguimos. Bueno, yo te digo, la que me lees, esta la voy a leer un poquito yo. Miren, como hicimos el otro día cuando hablábamos ¿se acuerdan cuando hablamos de la Eucaristía? Que empezamos a tratarla desde el Génesis, que empezamos desde el Génesis a mostrar cómo ya en el Génesis aparecían los elementos, los signos de a poquito de la Eucaristía. Bueno, hoy vamos a ver que con el tema del matrimonio pasa exactamente lo mismo. Ya en el primer capítulo y el segundo del Génesis vamos a ver cómo ya está contenido estas enseñanzas. Bien. Vamos a leer un par de citas para poner en contexto, y es muy importante. En el Génesis capítulo 1, versículo 27, miren, iba a decir, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho
y hembra los creó. ¿Sí? O sea, el hombre es uno, macho y hembra. Hoy, bueno, hablamos de hombre y mujer, pero el hombre es uno. ¿Sí? Varón y mujer. ¿Ok? Bien. Y mire cómo va a seguir. Nos va a dar la función, ya en el Génesis nos va a dar la función de este hombre que es varón y que es mujer. Va a decir, sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y someterla. Y en el versículo 31 va a decir algo que es maravilloso, porque ustedes saben bien que en el versículo 26 es donde dice que Dios creó al hombre. Pero en el versículo 25 del capítulo 1 de Génesis va a decir que Dios creó, bueno, el cielo, la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el versículo 25 va a decir, y vio que todo estaba bien. El Señor dijo, y vio que todo estaba bien. Luego, ¿qué va a hacer el Señor? Va a crear al hombre. Y en el versículo 31, miren lo que va a decir. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, cuando ya creó el hombre, y todo estaba muy bien. Solamente la creación se completa y está muy bien como Dios lo había planificado cuando crea al hombre. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pasando al versículo 2, ¿sí? Acá se puede dar mucho más, pero vamos a leer solamente los versículos que están en la diapositiva. Y miren lo que va a decir el Señor. Se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y voy a hacer una introducción tonta acá, pero en esta cita, muchas sectas protestantes, sobre todo pentecostales, encuentran la explicación, la argumentación, entre comillas, para decir que cuando el hombre se separa de la mujer, o viceversa, y como el hombre se refiere a hombre o mujer, es un buen pretexto para decir, y bueno, me separo de mi esposa y después me junto con otra. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Me entienden? Bueno, aunque ustedes no lo crean y parece muy tonto, es el argumento que normalmente tienen para habilitar un nuevo matrimonio. El problema es que en realidad no tienen el sacramento. ¿Sí? Por eso que se permiten este tipo de interpretaciones que la Iglesia Católica no se la podría tomar absolutamente nunca. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo la Biblia nos va diciendo, no solamente es una imposición de Dios como si fuera algo que el hombre debería sufrir. No, el matrimonio es una vocación y un don de Dios para la santificación del hombre. Ya lo vamos a ver, es muy importante. Miren, y en el versículo 23 va a decir el Señor, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, el hombre encontró la ayuda adecuada. ¿En dónde? En la mujer. ¿Sí? Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y escuchen. Estamos hablando de Génesis 2:24. Génesis 2, el segundo capítulo del libro, de la Biblia, versículo 24, dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Esto hoy tiene que salir muy claro, esto de que se hace una sola carne, tiene que salir muy claro. Ya de a poquito cuando vayamos a entrar en el tema, en otras citas, en otros pasajes, van a ver cómo esto tiene un sentido muy profundo y por qué Dios le revela esto que escribe Moisés en el primer libro no es el primer libro que se escribe, es el último, del Pentateuco, de los 5 libros, el último, ¿sí? Pero fue un libro que se escribió, ¿para qué? Para explicar un poquito el origen del hombre, el fin del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, estamos. Miren, de acá nos vamos a ir a Mateo, ¿sí? Acá vamos a ver, la Iglesia toma esto que vamos a ver ahora, y se lo voy a leer con un poquito de esfuerzo porque está abajo, en los paralelos abajo. Acá vamos a ver cuando Dios instituye ya definitivamente el sacramento del matrimonio para el hombre. ¿Ok?
Y vamos a explicar una trampita ahí, que por esa trampita que hay ahí, muchos protestantes, o la mayoría de los protestantes, tampoco aceptan al sacramento del matrimonio como sacramento. Les dije que les iba a explicar lo que era un sacramento, perfecto. El sacramento es un signo visible que anuncia una obra que no se ve. ¿Sí? ¿Cuál es el signo visible del matrimonio? La alianza. Sí, no, pero el signo visible, está bien, es el signo del matrimonio en sí, de la unión, es la alianza, pero el signo es el hombre y la mujer. Signo, hombre y mujer. Y ahora en un ratito más vamos a profundizar eso, le hago un toquecito nada más, que simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza? Porque, por ejemplo, el bautismo, tenés el agua, ¿sí? Tenés el agua que significa ¿qué? La purificación de los pecados. ¿Y qué es la obra que se produce ahí? El perdón del pecado original. El pan y el vino en el caso de la Eucaristía. ¿Qué significa eso? Comer cuerpo, sangre de Cristo, que te lleva a la vida eterna. Y en el matrimonio, el signo lo tenemos. La alianza, el hombre y la mujer. ¿Y qué anuncia el matrimonio? ¿Qué anuncia? La fidelidad de Dios a la iglesia. Por eso es un sacramento de peso, de mucho peso. De mucho peso. ¿Me entienden? Simboliza exactamente lo mismo que simboliza que Cristo ha sido fiel a su iglesia a pesar de los que formamos parte de su iglesia. Nosotros, todos imperfectos, todos pecadores. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a meternos en este pasaje porque es muy importante. Miren. En el Evangelio de Mateo, miren, en el capítulo 19, versículo 3, y después les voy a explicar una cosita extra acá que es muy interesante, que tiene que ver con el celibato, que el celibato también tiene que ver con esta unión del hombre con Dios. ¿Está? Miren lo que dice, en el versículo 3 empieza de esta manera. Se le acercaron entonces unos fariseos para ponerle a prueba. La historia de todo el Evangelio. Siempre vinieron unos escribas, vinieron unos fariseos, siempre tanteándolo a ver qué es lo que Jesús enseñaba. ¿Para qué? Para acusarlo por calumnia y terminar como terminó. Porque terminó como terminó, porque trabajaba en sábado, porque decía estas cosas que vamos a escuchar ahora, etcétera, etcétera, porque se decía que era el Hijo de Dios. Entonces todo el tiempo los fariseos estaban todo el tiempo molestándolo. En este caso, escuchen, dice: se le acercaron entonces unos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaron, escuchen, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo, mira dónde nos lleva Mateo, dónde nos lleva? A donde estuvimos recién, en el Génesis. Dice, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Lo que acabamos de leer recién. Capítulo 1, versículo 27 del Génesis. Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. ¿Qué es lo que repitió Jesús acá? Lo mismo que hemos leído hasta ahora. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, escuchen, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Lo han escuchado eso? Sí, todos los que no hemos casado hemos escuchado eso. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque el sacramento del matrimonio, si bien los testigos, los propios, ¿cómo se llama esto? Los contrayentes, solamente el sacerdote lo que hace la unión, hace la bendición sobre esa unión. El que genera que esa unión sea un sacramento es justamente el poder que tiene la Iglesia a través del sacerdote de infundir en ellos el amor de Dios. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, va a decir, le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés? Esta es una trampita complicada, pero la tienen que saber, porque si ustedes algún día tienen una situación parecida de separación o lo que fuera, y viene un protestante,
Él te va a decir, pero quédate tranquilo, no hay ningún problema. Desentendete, ¿por qué? Porque la Biblia dice esto que vamos a leer ahora, y con eso ya es suficiente para tener un motivo para separarte. ¿Sí? Mira lo que dice. ¿Por qué entonces prohibió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Le respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Entonces, miren, acá hay una cosa muy importante, que yo se los tengo que leer, me va a costar un poquito porque es letra chica, muy chiquitita, pero explica un poquito a qué se refiere estas personas que Moisés les permitía un acta de divorcio. O sea, ¿se permitía un acta de divorcio? Sí, pero no de acuerdo a cómo era el mandato principal. Y ahora van a ver ustedes por qué. Miren, va a tomar esta definición donde Jesús explica esto, de que todo lo que vimos recién, no habéis oído al principio, etcétera, 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 eso lo toma la Iglesia como la definición. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer concilio de la Iglesia, que es el concilio de Jerusalén, capítulo 15, versículo 1 en adelante, de Hechos de los Apóstoles, cuando había un problema entre el judaísmo, que se iba convirtiendo al cristianismo, y los cristianos que venían del paganismo, el problema de la circuncisión, etcétera, etcétera, más todas las leyes ceremoniales, etcétera, etcétera, que tenían los judíos, que eran alrededor de 610 leyes. Bueno, en ese concilio se sacan todas esas leyes y ya se define una sola ley, que era no comer lo inmolado a los ídolos. ¿Sí? Punto. Acá Jesús hace exactamente lo mismo. Por eso que lo comparan con ese primer concilio de la boca del propio Jesús, donde define absolutamente lo que desde un principio es que el hombre dejará al padre y a la madre, se juntará a la mujer y luego serán una sola carne. Y lo que une el hombre, lo que une Dios, el hombre no lo separe. ¿Está? Y la explicación está acá. Miren, va a decir, va a jugar con una palabra, ¿no? Con dos palabras. Dice, el sentido de porneia, ¿sí? Griego, orienta la investigación en la misma dirección. Algunos quieren ver en este término la fornicación en el matrimonio, es decir, el adulterio, y encuentran aquí la dispensa para divorciarse en tal caso. Así las iglesias protestantes. O sea, que ven, interpretan esto como que la mujer o el hombre que engaña a la mujer, ¿sí?, comete adulterio, y el adulterio es motivo de ¿qué? De separación. ¿Sí? Trae un problemita. Como siempre, hay un problemita. Ahora vamos a aclarar ese problemita. Mira lo que dice. Pero en este sentido, en el que está escrito, se habría esperado otro término, que es el de moigeia. Y ahora lo voy a explicar qué es. En cambio, porneia, en el contexto, parece tener el sentido técnico de la prostitución. Ya lo van a entender. De los escritos rabínicos, dicha de toda unión, escuchen, convertida en incestuosa por un grado de parentesco prohibido según la ley. Lo que hacía Moisés, prohibía los casamientos que se realizaban por relaciones incestuosas entre parientes. Entonces, bueno, como se había armado semejante despiole, Moisés permitió los divorcios, que realmente nunca había existido el casamiento, porque estaban en contra de la ley. Eso está en Levítico 18 en adelante. Entonces, eso es importante explicarlo, porque vos lo entendés mal, pero sería complicado, ¿no es cierto? Imagínense si es un pecado, porque es un pecado. Es un pecado y un pecado a veces de debilidad del hombre, de la mujer, ¿sí? Para eso también está el perdón. Por eso que nunca puede un pecado anular una ley de Dios. ¿Me entienden? Ni menos un sacramento. ¿Está? ¿Se entiende eso un poquito? Entonces Marcos, miren, Marcos en el capítulo 10, versículo 11, miren lo que va a decir. Dice, él le dijo, escuchen un poquito de definición categórica, él le dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio. Fíjense que este es un sacramento que va muy ligado a la fidelidad o a la infidelidad. ¿Me entienden? Hay otros sacramentos como el bautismo, la comunión, que son diferentes, tienen otra forma, tienen otros pecados con los cuales vos podés pecar contra ese sacramento. Pero en este caso, ustedes van a ver que desde el Génesis ya está hablando, ya lo está orientando, una sola carne, lo que Dios une, el que repudia a la mujer, el que repudia al hombre. ¿Me entienden cómo ponen en el contexto todo eso? Por eso, que fíjense una cosa importante, voy a volver acá, en el versículo 19 de Mateo, voy a decir una cosa que es fantástica, que hoy está todo en tela de juicio, el celibato. Hemos sacado esto. Bueno, esto no, ya cambiamos la diapositiva, pero hemos cambiado el concepto de la gracia de Dios. Ya no creemos en el fondo en la gracia de Dios. ¿Cómo hago yo para mantenerme fiel por la gracia de Dios? ¿Cómo hago yo para no robar por la gracia de Dios? ¿Cómo hago yo para no matar por la gracia de Dios? Nosotros podemos entrar en la realidad de que podemos vivir en gracia de Dios por la gracia de Dios, no de otra manera. No hay forma. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy está el tema del celibato. No, es imposible mantenerse célibe. No, señor. ¿Cómo? Entonces Dios es limitado. Tenemos un Dios limitado. Tenemos un Dios que hasta ahí llega. No. Por la gracia de Dios, Pablo, después vamos a ver cómo Pablo nos anima también a eso. Pero miren, les voy a leer el capítulo 12, que no tiene que ver exactamente con el sacramento del matrimonio, pero sí tiene que ver con el tema de la fidelidad dentro del matrimonio. Porque un consagrado, un sacerdote, una consagrada, hace un voto de castidad y es un voto exactamente igual que el que hacen los contrayentes cuando se comprometen a hacerse fiel toda la vida. Entonces miren cómo lo dice, le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Mirá vos. Y dijeron, bueno, pues si la cosa viene así, o sea que entendieron perfecto. No entendieron como entendieron los protestantes, entendieron bien, que no te podés separar. Entonces le preguntan, si la cosa es así, respecto a la condición del hombre, respecto a la mujer, mejor, no conviene casarse, conviene quedarse solo. Y miren lo que responde el Señor. Va a decir, pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Por eso es una vocación. Lo primero que empecé es una vocación. Y después de esa vocación viene un don. Y después del don viene la gracia. Miren cómo dice, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Personas que no han podido, que son estériles, que no han podido tener relaciones sexuales, que han nacido de esa manera. ¿Qué lo va a hacer? Hay eunucos que fueron hechos tales por los demás. Antes, por ejemplo, los reyes y esos que tenían un montón de doncellas, para que no tuvieran relaciones con la servidumbre y eso, castraban a la servidumbre masculina y los tipos estaban tranquilos porque no iban a tener relaciones las mujeres con nadie. ¿Sí? Y escuchen, esto es lo más importante de todo. Porque lo dice la Escritura. ¿Cómo que es imposible? Si lo dice acá la Escritura, el Evangelio de Mateo, me dice, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es muy fácil. Quien pueda entender, que entienda. Para entender esto, hay que decir, Señor, vengo a escuchar, estoy escuchando tu palabra, vos sos el Todopoderoso, vos sos el que querés mi bien, es así, que así sea. ¡Bum! Por eso que la castidad, que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver cuando veamos el pecado, que vamos a empezar la otra semana. Por eso que la castidad no es solamente la castidad del sacerdote, hay castidad dentro del matrimonio. La castidad dentro del matrimonio es conservar las relaciones, ¿sí?, matrimoniales dentro del matrimonio. Esa es la castidad matrimonial. Ah, pero sí es fácil. No, no es fácil. No es fácil, porque la tentación siempre está. El sacerdote tiene una tentación, el casado tiene una tentación, los que están de novio también tienen una tentación y el que está solo también tiene una tentación. La castidad es para todos. ¿Me entienden? ¿Está? Lo cierto es que por la gracia de Dios, todo eso se puede mantener. Punto. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar acá en un tema que es hermoso, pero hay que entenderlo. Porque acá
en la carta a los Efesios, acá tenemos prácticamente toda la explicación de lo que significa el sacramento del matrimonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos? Que dijimos que es un pacto entre el hombre y la mujer, es una alianza, que es un signo de la alianza de Cristo con la iglesia. Esa alianza de Cristo con la iglesia es la que le da dimensión y le da identidad al matrimonio. Porque el matrimonio, como lo dije hace un ratito, está llamado a mostrarle al mundo la fidelidad de Cristo. Porque Cristo es fiel. ¿O no? Bueno, nosotros estamos llamados ¿a qué? A mostrarle al mundo que esa relación entre Cristo y la iglesia es real. ¿A través de qué? Del sacramento del matrimonio. Por eso que lo primero que ha hecho el demonio durante todo este tiempo ha trabajado bastante bien y bastante arduo. ¿Para qué? Para primero y principal, ¿sí? Colocar todas estas ideologías que tenemos, ideología de género, el feminismo, bueno, y tantas otras cosas, el aborto, ahora la eutanasia, todo para romper que la familia. ¿Sí? Destruye la familia. Hoy ya prácticamente nos hemos protestantizado de tal manera que la gente, los jóvenes no se quieren casar y no tienen dimensión de la diferencia que hay entre una unión libre, ¿sí? Concubinato, como quieran llamarle, y un casamiento. Ahora lo vamos a explicar, lo va a decir Pablo, yo le voy a meter alguna nota nada más, ¿sí? Pero vámonos a Efesios, Vamos a escuchar a Cecilia. Vamos a ir muy despacito, Cecilia, porque esto es muy, muy importante. Ustedes van a ver que no porque sí, en estos versículos que vamos a ver, unos 10 versículos que vamos a ver, hace siempre una referencia entre Cristo, esposo, iglesia, esposa y un montón de cualidades, ¿sí? Que Dios le infunde a la iglesia, y lo compara con el hombre, ¿sí? Miren qué bonito lo pone, pero es duro si tenemos la mente como la tenían esos fariseos, que tuvieron que pedir el divorcio porque no entendían absolutamente nada, pero si abrimos el corazón lo vamos a entender muy bien. Escuchen cómo va. Dale, 21, vamos con el versículo 21 de Efesios 5, dale. Sed sumisos. ¿Cómo? Sed sumisos. Sed sumisos. Los unos a los otros. Fíjense, va empezando. Ese ser sumiso los unos a los otros, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la iglesia que es una, en Efesios 4:4 decía, antes de empezar, que es una sola fe, un solo bautismo, etcétera, etcétera. Allí en Efesios 4:2 decía, soportaos unos a otros por amor. Y de este amor que está hablando el Señor ahora, no el aguante propio del hombre, que aguanta nada. No. Él pone el amor para que esto sea posible. Repetir nuevo. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Por respeto a Cristo. Dale, sigue, escuchen. Las mujeres. Miren, las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres a sus maridos. A su marido. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense qué bonito. Allá en Colosenses 1:18 nos dice en la Escritura que es Cristo la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. O sea, ya nos está dando una forma pedagógica para que entendamos de qué manera Dios está unido a la iglesia. Es la cabeza. ¿Ustedes se imaginan un cuerpo sin cabeza? No existe. Una cabeza sin cuerpo tampoco existe. Entonces, esto que nos está proponiendo, esta forma de pensar a Cristo y la iglesia, esta forma de pensar el matrimonio, que Dios no está queriendo regalar, es una forma pedagógica espectacular, pero la tenemos que entender exactamente de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que empezamos que somos una sola carne? Perfecto, Cristo con su iglesia se hace una sola carne, porque no se puede separar la cabeza del cuerpo. ¿Estamos ahí? ¿Y qué nos quiere explicar ahí? Que justamente el marido y la mujer son una sola carne, que no se puede separar. Sigue.
Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Escuchen qué bonito. Cristo, dice en la Escritura, que es el Salvador del cuerpo. Entonces por ahí te dicen, ¿dónde dice en la Escritura que la Iglesia Católica salva? ¿De dónde la Iglesia salva? El único que salva es Cristo. Cristo salva a la Iglesia. Entonces, si Cristo salva a la Iglesia, se salvan los que están en la Iglesia. Repetímelo, escúchenlo, es terrible, escuchen. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Colosenses 18. Cristo es la cabeza del cuerpo, y ese cuerpo, ¿quién es? La Iglesia. ¿Me entienden? Y después van a encontrar ustedes, un poquito más adelante, todavía no, cuando empecemos con la carta de los Corintios, cómo ustedes van a ver cómo el hombre santifica a la mujer santifica al hombre. Miren al punto de que el hombre y la mujer se hacen una sola carne con el matrimonio, que la fidelidad de uno santifica la infidelidad del otro. ¿Por qué? Porque son la misma carne. No un chiste. Sí, escuchen. Como la iglesia está sumisa a Cristo. Como la iglesia, escuchen pues esto serio, como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Es una orden. Ahí Dios no está hablando de un mal matrimonio, ahí Dios no está hablando de un problema de infidelidad. El Señor ahí lo que está hablando es de lo que es la unión de la cabeza y el cuerpo, que es la iglesia, y de la unión del marido con la mujer, que es un solo cuerpo, el matrimonio. Está hablando de una sola cosa. Y está hablando de lo ideal. Lo ideal sería, repetirme esa última parte, escuchen. Las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo. Sumisa a su marido en todo. Eso es lo ideal. Porque ahora va a decir por qué. ¿Cómo hago yo, mujer, para ser sumisa a mi marido en todo? Tremendo desgraciado que yo. Que viene tarde, que esto, que lo otro. ¿Cómo puedo yo, mujer, entrar en esa realidad? Esa realidad la que presenta Pablo en la carta de los Efesios, la va a explicar ahora. Escúchenlo. Maridos, le toca a los maridos. Maridos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia Cristo? Dale. Y se entregó a sí mismo por ella. Ese marido que es Cristo se entregó por esa iglesia ahí en la cruz. Dio su vida. Me van a decir que una mujer no puede ser sumisa a su marido en todo cuando tiene un marido que puede dar la vida por ella. ¿Cómo que no? A eso está llamado matrimonio. A eso está llamado el matrimonio. A que ambos cónyuges den la vida por el otro. Con Cristo al medio. Se hace facilísimo. No es un chiste. Pero se hace fácil. De otra manera es un suplicio. ¿Por qué? Escuchen lo que hace Cristo con la iglesia, que es lo mismo que tiene que hacer el marido con la mujer y la mujer con el marido. Sigue. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Ahí está. ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo purifica el Señor a su iglesia? A través del bautismo. Repetiendo esa parte. Purificándola con el baño del agua. ¿Qué significa eso? La purifica en el bautismo. Dale. Y presentándosela resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, miren qué sino bonito. Santa e inmaculada. Miren, ¿por qué la iglesia es santa? La iglesia es santa porque Cristo la purifica, la limpia y se la presenta sin mancha, sin arruga a Él mismo. Y así de la misma manera es como Pablo nos convoca en otra cita, que no sé si vamos a alcanzar a verla hoy, a que las mujeres y los hombres no seamos lindos externamente, que lo externo no es lo importante es lo interno, dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esa unión
sea real y que podamos santificarnos, ¿sí? ¿En dónde? En la diaria, en la de todos los días. En las buenas y en las malas. En las buenas, gloria al Señor, y en las malas, gloria al Señor también, porque cuando le damos gloria al Señor en las malas se cortan enseguida. Cuando no está el Señor, las malas terminan uno por un lado y otro por otro. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Porque Dios hace posible esta belleza que nos presenta Pablo. Dios hace posible eso. ¿Sí? Dale. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Miren, ahora empezó con un tema que es bastante delicadito. O sea, los maridos tienen que amar a sus mujeres como su propio cuerpo. ¿Y cómo uno se ama a su propio cuerpo? Dale. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Amar a tu mujer es amarte a vos. Porque ya no son dos, son uno. Y va a dar una explicación maravillosa ahora, que también sirve para el protestantismo en general, donde dice que Dios en un momento de la historia, ya por el siglo IV, con Constantino se cansó de todos los burros que tenía en la iglesia, toda una corrupción enorme, y que dijo, me cansé de estos pecadores, ahora voy a arrancar con todos estos otros que no son pecadores, son una divinura, y voy a arrancar mi otra iglesia que ya no me van a hacer sufrir tanto. Esa es la ideología protestante. Y miren lo que dice el Señor. Miren, nadie mira, te voy a decir ahora, lo vamos a escuchar primero, dale. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Nadie aborrece jamás su propia carne. ¿A usted le parece que Jesús, que la cabeza del cuerpo, puede haber aborrecido su propio cuerpo? No, papá. Ahí me salió un fardo. No, papá. Es el cordobés. No, jamás Dios pudo haber aborrecido su propia carne. Nunca, jamás. Porque ese cuerpo que es la iglesia es pecador. Y si la iglesia es santa, no es porque la iglesia no tenga pecado, es porque Dios la santifica en forma permanente a través de ¿qué? De la gracia santificante, en la confesión, en el perdón de los pecados, en el bautismo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? En el matrimonio, en la unción de los enfermos. Entonces, fíjense, repetime esa última partecita. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Nadie aborrece jamás su propia carne. Dale. Antes bien la alimenta Escuchen, antes bien, no solamente que no la aborrece, sino la alimenta y la cuida con cariño. Y la cuida con cariño. Esa es la función de los esposos. Esa es la función de alimentar el matrimonio. Darse cuenta cuando tiene una tormenta, darte cuenta cuando hay un conflicto, darte cuenta que hay veces que hay momentos en que está todo perfecto, parece estar perfecto, pero por debajo viene un torbellino, darse cuenta de esas cosas. ¿Cómo te das cuenta de esas cuestiones? Solamente cuando vos entendés que el matrimonio es una sola carne. ¿Por qué? Porque vos sentís en tu propia carne la carne del que es tu pareja. Te vas dando cuenta. Porque estás consustanciado en qué, en cuidar de qué, el cuerpo. ¿Cuál es el tuyo? Eso es lo que pasa hoy. Todos estamos acostumbrados a cuidar nuestro propio cuerpito, ¿me entendés? Le damos lo que necesita, le damos gusto a los placeres, etcétera, etcétera. Nos olvidamos que el otro cuerpo es el de uno también. ¿Sí? Dale, escuchen porque esta parte es importantísima. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Dale. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. Y escuchen por favor ahora. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Lo mismo que Cristo a la iglesia. La misma manera. La manera de un matrimonio cristiano no es la idea de un matrimonio cholulo, ¿viste? Cuando vos ves pasar esos dos, ¡ay, mirá que bien que se llevan! No. Eso es todo cuento. De esa manera Dios quiere que el matrimonio se adelante. Repetime esa última partecita, escuchen. Antes bien, la alimenta y la cuida sigue. con cariño. La que sigue. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Nunca dejó de hacer el paralelismo de esposo, esposa, Cristo esposo, iglesia esposa. Nunca dejó, hasta ahora ya llevamos 9 versículos, en ningún momento dejó que nos orientemos solamente a la iglesia. Siempre fue comparando esposo, esposa, iglesia, esposo. Y miren cómo termina, dale. Lo mismo que Cristo a la iglesia, pues Sí. somos miembros de su cuerpo. Sí,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿A dónde nos llevó? ¿A dónde nos llevó? Al Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre. ¿Dale? Y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne. Una sola carne. Y ahora va a decir una cosa fantástica, porque todo esto es muy lindo, lo predicamos muy lindo, lo escuchamos muy lindo, pero el Señor ahora nos va a tirar un tip que nos va a dejar de lado. Dale. Gran misterio es este. Gran misterio es este. ¿Cuál? ¿El del esposo con la esposa? No. ¿Cuál? Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Ahí está, ahí está. Gran misterio es este. ¿Lo digo qué? ¿El esposo o la esposa? No. Cristo y la iglesia. ¿Y cuál es el misterio? Que ese que es Dios, un Dios hecho carne, ¿para qué? Para entregar su vida por el hombre que no es nada, es criatura de Dios. El ser más amado de Dios, sí, pero criatura de Dios. Hay un Dios que se hizo inferior a nosotros, más chico que nosotros, dio su vida para que nosotros tengamos vida. Y a pesar de eso, porque nos ama enormemente, sabe que somos infieles al extremo. Y como somos extremadamente infieles, nos regala la iglesia. Y en esa iglesia nos deja todos los medios de salvación, toda la gracia santificante. Y a pesar de eso, ¿ya qué hacemos? No nos confesamos, no creemos en la Eucaristía, no creemos en el matrimonio, no creemos en nada. Es lastimoso, porque a pesar de eso, el Señor nos ama tremendamente. Se desvive, se desborda de amor por el hombre. Por eso que es importante el matrimonio, porque en el matrimonio te santificás, en el matrimonio te ganás la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre por amor. Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad de amor, donde el amor fluye, ¿sí? Y por ese amor, que era tan infinito, da al hombre el amor. El hombre no podía dar el amor absolutamente a nadie, no le va a dar el amor a un animal, le crea a la mujer. ¿Por qué le crea a la mujer al hombre? Para que no esté solo. Eso dice la Escritura, pero no es para que no esté solo, es para qué, para que el amor, para que el hombre que viene producto del amor de Dios pueda donarse a otro para que tenga sentido la creación del hombre. ¿Y cuál es el sentido de la creación del hombre? Amar a Dios que lo creó y al prójimo que tiene la misma dignidad que vos, así como Cristo te ama a vos, al prójimo como a ti mismo. No hay otra. Y no hay forma más profunda, escuchen lo que voy a decir, no hay forma más profunda, exacta, concreta y seria y real que el amor del matrimonio. No hay una situación en el mundo, ¿sí? Ni siquiera de los padres a los hijos. Porque ya vamos a una cita que no sé si es de Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que dice que es más fuerte el amor de los cónyuges que el amor a los hijos, porque el amor de los hijos viene de la sangre. El amor al cónyuge viene de la unión de Dios. ¿Me entienden? O al hijo no lo elegís si es así, asá, si es varón, hembra, no. Pero al cónyuge sí lo elegís. Y Dios es su unión. Por eso que no hay forma de expresar el amor más grande que en el matrimonio. Por eso que el demonio, que no hay ningún estúpido, ¿a quién ataca? Al matrimonio. Yo pregunto una cosa, en una situación como la de Adán y Eva, ¿cómo hubiera terminado la relación de Adán y Eva? Un divorcio. Hoy un divorcio. Me hiciste comer esto, me diste esto, mira ahora. Nos quitaron la casa, nos quitaron el auto, nos quitaron el crédito. Chao, listo. Se acabó el matrimonio. Lo mismo que pasó allá entre Adán y Eva, ¿o no? La serpiente que me mandaste, la mujer que me diste, ¿la culpa de quién era? De Dios. Bueno, miren. El matrimonio es un sacramento porque no solamente es la unión de lo físico, es la unión de lo espiritual. Yo le voy a decir una citita acá que es complicadita, pero vale la pena, vale la pena. ¿La vas a leer? Sí. Bueno, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, va a decir un par de cositas interesantes desde el punto de vista espiritual, pero siempre la exégesis de la Iglesia siempre fue interpretada desde el punto de vista también del matrimonio. ¿Por qué? Porque
el matrimonio no es solamente una unión carnal, sino también es una unión espiritual. Y el fundamento del matrimonio es justamente poder mostrar esa fidelidad que Dios tiene a la iglesia, poder mostrar al cónyuge en el amor de Cristo, donde se manifiesta justamente el amor de Cristo a su iglesia. Por eso es lo importante del matrimonio. Se lo voy a repetir 10.000 veces. La importancia del matrimonio. ¿Y para qué es importante el matrimonio? ¿Para qué? Para que ese matrimonio, ese marido, esa mujer, ese esposo, esa esposa, puedan decirle al mundo: Cristo es real, la iglesia es real. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos permite tener un matrimonio cristiano, cosa que en el mundo de hoy eso es chino básico. Por eso pasa lo que está pasando. Por eso los animo a aquellos que están en esas situaciones a pensar seriamente estas cuestiones. ¿Sí? Dale, vamos a leer esta partecita donde Pablo es muy claro. Va a hablar de prostitución espiritual, y miren cómo lo dice. Dale. Soportan que los esclavicen, que los devoren. El 2, me está leyendo el 1. El 2. 11:2. Segunda de Corintios, Celoso. capítulo 11, versículo 2. Versículo 2. Dale. Celoso estoy de Ahí está, ustedes. ahí estamos. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice: celoso estoy. La persona celosa. ¿Es por qué? Porque ve que algo le está ocurriendo. Algo se le está escurriendo de la mano. ¿Qué está pasando? Algo está viendo. Dice Pablo: celoso estoy. Vamos a ver de qué. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios. Celoso estoy de ustedes, ¿pero qué? ¿Con celos de? ¿Con celos de quién? ¿Míos? ¿Propios? No. De Dios. Y vamos a ver por qué. Miren lo importante que es la doctrina. Escuchen. Pues los tengo desposados con un solo esposo. Escuchen, a todos ustedes, esta es una carta de los Corintios es un pueblo bastante complicado, ¿sí? Al punto que el cuarto papa, Clemente Romano, tremendamente hace una carta como esta a los Corintios, porque era un lugar donde había que estar permanentemente escribiendo este tipo de cartas duras para mantener a ese pueblo dentro de la doctrina. Por eso que dice Pablo ahí: es celoso estoy de ustedes con celo de Dios. Vamos a ver por qué, dale. Pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. Miren lo que está diciendo. O sea, ustedes se han bautizado, ustedes se han casado a través del coso. ¿Con quién? Con Dios. Ustedes ya pertenecen ¿a qué? A una iglesia. Cuando yo predico esta cosa, no le predico al protestante, porque el que no está bautizado no pertenece al cuerpo de Cristo. O sea, toda esta enseñanza, ¿para quién es? Es para el católico, para el que está bautizado dentro de la iglesia. El que no está, ¿cómo le vas a imponer vos algo a alguien que no participa de? ¿Sí? Entonces le está hablando a quién? Le está hablando a los corintios, que ya se habían bautizado, que ya habían formado parte de la iglesia, y pone este concepto de esposo y de esposa. Ustedes están desposados como iglesia, ¿con quién? Con Cristo, con un Cristo, con uno, con el que yo les enseñé. ¿Estamos ahí? Por eso que está celoso, porque algo estaba pasando en esa comunidad. Algo estaba viendo que no estaba de acuerdo a lo que él les había enseñado. Entonces escuchen una cosa de ustedes: yo los desposé a ustedes ¿con quién? Con un Cristo, el que yo les prediqué. ¿Está? Dale. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva. Mirá quién apareció acá. Pero temo que como la serpiente ya del Génesis, ¿está? Dale. Engañó a Eva con su astucia. Se perviertan sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Ya dejen a Cristo. Prostitución espiritual. Me voy al protestantismo, porque allá me gusta más, ya siento mejor. Me voy a los bautistas, porque los bautistas tengo un tío que es una dulzura de tipo, que son toda una porquería. Etcétera, 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 etcétera. Quedó claro, ¿no? Prostitución espiritual. Mira lo que dice. Dale. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que les prediqué. Cualquiera que se presente predicando otro Jesús que es más bonito, es más simpático, más misericordioso, del que ustedes fueron predicados por Pablo, ¿sí? ¿Qué hacen? Y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que han abrazado, lo toleran tan tranquilos. ¿Qué es lo que pasa hoy, chicos? Hoy te venden ¿cómo se llama? Un evangelio diferente al que le estamos predicando, porque esto yo le estoy diciendo la palabra de Dios, todos están escuchando acá. Yo creo que todos tienen una inteligencia media para entender esto, pero Dios dijo también, el que quiera oír, que oiga.
El que quiere oír que oiga, el que quiere oír va a entender las cosas muy fácil. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Lo mismo que pasa con el matrimonio. Hoy, no te casé, ¿para qué te casas? Todo lo que se casan al mes se separan. ¿O no, Cecilia? Todos tienen pánico. ¿Por qué? Porque están predicando un evangelio que no es ¿cuál? No es el evangelio de Cristo. Están predicando un evangelio distinto, pero que es más tentador para el hombre, pero no para Dios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos prostituidos espiritualmente y físicamente. Porque ¿qué dice Pablo ahí? Que les presentan una doctrina distinta. Bueno, al hombre a veces se le presenta una mujer distinta. A la mujer también se le presenta a veces un hombre distinto. ¡Ay, qué rico para comer! Como la serpiente en el Génesis. ¡Qué bueno para charlar! Pero si no hago nada, estoy charlando. Si voy charlas. A la primera zafás, a la segunda no. ¿Me entienden? Entonces te prostituís. Te prostituís espiritualmente y te prostituís también físicamente. Rompes el matrimonio. Cuando vos rompes el matrimonio, rompes con Cristo. Porque el que hace la unión del matrimonio es Cristo. No solamente rompes con tu mujer, con tu esposa, rompes con Cristo. Por eso es un tema serio. Por eso que no existe las segundas nupcias y todo ese tipo de cosas. Ahora lo vamos a ver. Y lo dice, no lo digo yo, lo va a decir la Escritura. ¿Me entienden? Eso era para entrar un toquecito, porque le ponen nombre, prostitución espiritual, punto. ¿Ah? Bueno, pasame al que sigue. Para el Señor, lo buscas vos, bueno, para el Señor las cosas son diferentes. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a al matrimonio, ¿sí? Por eso que es difícil a veces, cuando uno hace una charla prematrimonial, bueno, puede hablar un poquito más suave, qué sé yo. Pero hoy ustedes están viendo todas las citas que tienen que ver con el matrimonio en la Biblia. Y ahora podemos ver los padres de la iglesia, vamos a ver el magisterio de la iglesia y vamos a ver el catecismo de la iglesia. Y ustedes van a ver por qué Dios le da esta importancia al matrimonio. Tener todos, que no se salga ninguno acá del paquete. Tener todos un gran respeto al matrimonio. Escuchen, un gran respeto al matrimonio. Y conservar sin mancha el lecho conyugal. Ajá, miren, ¿a dónde va a parar de nuevo? ¿A dónde? A la fidelidad. A la fidelidad, repetime de nuevo. Tener todos un gran respeto al matrimonio y conservar sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios. Escuchen. Pues Dios juzgará. Hay un juicio. Hoy les quieren vender el paquete de que no hay un juicio. Sí, señor, hay dos juicios. Un juicio particular en el momento de la muerte, después va a haber un juicio de las naciones cuando venga Cristo el último día. No es la cosita así tan sencilla, que todos nos vamos al cielo, que no hay juicio, que no hay infierno, que no hay... No, por favor. Si no cerramos y nos vamos casi listos, no, por favor. Esto es muy serio. Por eso que el Señor dice tener en alta estima el matrimonio y mantener el lecho conyugal limpio. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué? Pues Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. A los fornicarios y adúlteros. Ay, pero viste cómo son los chicos hoy, ya no se puede mantener castigados, puros hormonas. Claro, los chicos de hace 70 años atrás, de 500 años atrás, eran distintos, eran unos androides. No, siempre fue igual. Y la iglesia siempre mantuvo la misma doctrina durante 2000 y pico años. ¿Por qué? Ay, porque Dios nos somete a esta bruja que me tocó. Por favor. Dios te pone esto porque Él sabe perfectamente bien que un matrimonio bien llevado, con Dios al medio, es una belleza de vida. Es extraordinario. Hoy te venden otra cosa. Y la compramos sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. En la iglesia está mezclado todo, una cosa de loco, no pasa absolutamente nada. ¿Inclusión de qué? Inclusión con comprensión, fantástico. La iglesia siempre fue así. O ustedes se creen que estas prédicas que estamos haciendo ahora, ¿por qué? Porque antes eran todos casados, todos hermosos, todos eran todos prolijitos. No, señor, estas prédicas ustedes no escuchan porque antes era igual que ahora. Pero que antes es así igual que ahora no quiere decir que eso está bien. En absoluto. Dios dice que es un honor el matrimonio. Bueno, acá se complica. Bien.
Acá voy a dar yo. No, porque es muy seguido. Miren. Escuchen. Escuchen esto que es muy importante. Desgraciadamente, todos los pasajes bíblicos, todos relacionan el matrimonio con la virginidad, con la fidelidad, con la reproducción, con los hijos, con estar abierto al matrimonio. Todo tiene que ver con eso. Miren lo que va a decir la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Va a decir algunas cosas interesantes. Vamos a leer esto. Dice, miren, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Saben por qué la Biblia habla así? Porque Santo Tomás explica una cosa que es hermosa, yo alguna vez se les he contado. Explica una cosa que es muy, muy buena, y es que cuando el hombre comete un pecado, cuando un hombre roba, cuando un hombre, no sé, hace una cosa o la otra, lo hace porque considera que eso es un bien. Es un bien para él. Y obviamente que es un bien. Si vos querés andar en auto, te robás un auto, es un bien para vos. Ahora no andas caminando, andas en un auto, pero lo robaste. ¿Sí? Es un bien, pero no te conviene. No te conviene. ¿Por qué? Porque esa acción que vos tuviste, dice Santo Tomás, no está orientada al bien. Está orientada a un bien, pero no al bien superior que es Dios. Está orientada a un bien personal tuyo, producto de la concupiscencia de la carne, pero no es un bien desde el punto de vista que todo bien está orientado a Dios. Entonces, fíjense, va a decir, también suele decirse la comida para el vientre y el vientre para la comida. Pero Dios acabará con lo uno y con lo otro. Está hablando del pecado, el pecado del hombre. El vientre del hombre, la comida, el pecado que puede tocarte, pasar en un momento u otro. ¿Por qué le hago esta pequeña introducción? Porque mira lo que va a decir ahora. Va a decir, además, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y así como dice que el vientre y la comida, el pecado, Dios acabará con eso. Miren lo que dice ahora. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y ahora aclara lo anterior, pero al revés. Y dice, y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. O sea, ¿qué está poniendo? ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Nos está diciendo que el cuidado de tu cuerpo es muy importante para el Señor, porque tiene que ver con la fidelidad, y no solamente dentro del matrimonio, fuera también. Miren, va a decir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Volvemos a lo mismo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y en el versículo 31 de Efesios 5, ¿qué decía? 5:31 decía, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor nos va a decir, entonces, ¿habría yo de tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? Si yo soy un miembro de Cristo y me voy a otra religión, me estoy prostituyendo. Si yo soy un miembro de Cristo y cometo un pecado grave, me estoy prostituyendo. Si yo soy miembro de Cristo y engaño a mi mujer o lo que fuera, me estoy prostituyendo. Y no solamente eso, el daño que le hacemos al cuerpo de Cristo. No sé si se acuerdan ustedes de Corintios 12:12, 1 Corintios 12:12, que habla del cuerpo, que cuando le duele una uña, te duele todo el cuerpo, te duele una muela, que es una cosa chiquita así, y todo el cuerpo está mal. Así debería ser la iglesia, exactamente igual. Miren, va a decir después, de ningún modo, dice, o no sabéis que quien se une, escuchen, esto es palabra de Dios, chicos. Miren lo que dice. O no sabéis, o sea, teóricamente lo deberían saber, o no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Miren lo que habla el Señor habla que aquel que se unía con la mujer, ¿sí?, se hacía un solo cuerpo. Para el Señor, cuando vos te unías con una mujer, ya esa mujer te hacías uno con ella.
No sé si me entienden. Bueno, gracias a Dios, en el desarrollo del tiempo, la Iglesia, bueno, ha ido conceptualizando el matrimonio. Y bueno, hoy tu esposa es cuando recibes el sacramento. Y mira lo que dice ahora. Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y escuchen, miren, esto cuando Pablo habla así es una exhortación, dice, huid de la fornicación. Está hablando de fornicación, solamente fornicación, y fornicación los jóvenes que no está hablando acá solamente del matrimonio, acá está hablando de la fornicación. Huid de la fornicación. Pero los chicos ahora, lo primero que hacen los católicos les enseñan a cuidarse. Tomate esto, ponete esto, sacate aquello, está toda una historia fantástica. Y acá el mensaje es totalmente distinto. Acá el mensaje dice, huir de la fornicación. No protegete y fornicar. Escuchen, todo pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo. Todo pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo. Mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo. O sea, cuando vos fornicás, estás llevando a la práctica aquello que decía Efesios 5, quien ama al prójimo, a la mujer, etc., se ama a sí mismo. Si vos amas a Cristo, tenés que amarte a vos mismo. Por eso que acá dice que la fornicación no es un pecado contra el otro. No es un pecado contra Sebastián, no, un pecado contra uno mismo. Pecás contra vos mismo. Escuchen, pasamos al capítulo 7, versículo 2 en adelante. Dice, y acá vamos a ver por qué justamente está la institución del sacramento del matrimonio, que tiene que ver con el sexo. Miren lo que dice. No obstante, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. No obstante, por razón de la incontinencia, escuchen, por razón de la incontinencia, como es difícil mantener la continencia, ¿sí? En razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. Y escuchen que esto es muy bonito, escuchen, que esto genera serios problemas en los matrimonios. La mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Esto es importante, no quiere decir que entendámoslo bien, ¿no? Porque a veces, si no explica, hoy estamos en una época que si no explica todo, se puede usado en tu contra. Nadie dice que viene el marido y dice, a ver, vamos, Julieta, llega Julieta y dice, Roberto, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Acá estamos hablando del amor conyugal. Y estamos hablando de que tanto el hombre y la mujer no disponen de su propio cuerpo porque son uno. Son uno. No son dos. Vos no podés disponer tu propio cuerpo en el matrimonio porque son uno. Por eso que acá es muy claro y dice que el marido no dispone de su cuerpo, tampoco la mujer. Y dice, no os neguéis el uno al otro. Y escuchen que va a dar un detalle que es muy bueno, yo se lo recomiendo si hay un matrimonio acá, es muy bueno, muy bueno. Que es lo siguiente, dice, a no ser que lo hagáis de mutuo acuerdo y por cierto tiempo para entregaros a la oración. Es buenísimo la castidad del matrimonio, es buenísimo, ¿sí? Poder de común acuerdo, el marido y la mujer, tomar un retiro, tomarse un tiempo, lo que fuera, para orar juntos, ¿sí? Para orar juntos. Pero miren lo que dice. Pero luego volver a juntarlos. Que se entienda bien este juntar. Este juntar es tener relaciones. No juntarlos, me fui a un departamento y ya se fue otro departamento, pero no. Juntarlo acá se refiere a volver a tener relaciones. Para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. ¿Me entendés? Entonces cuando uno se hace el loquito,
¿me entendés? Y andan peleados un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, y dale que va, dale que va. Si vos sos cristiano, tenés que saber muy bien que Satanás es más fuerte que vos. Y en esa situación no vas a poder resistir la tentación. Y cuando no puedas resistir la tentación, la incontinencia, vas a terminar arruinando tu matrimonio. ¿Por qué? Por nada. Por orgullo, por vanidad, por rencor, por cualquier cosa. En cuanto a los casados, sigue hablando de incontinencia, escuchen. Les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero en el caso de que lo haga, que no vuelva a casarse. Y si tiene ganas de tener relaciones, que se reconcilie con su marido. Ay, pero yo tengo ganas de tener relaciones sexuales. Vaya, reconcíliese con su mujer. La mujer, ay, pero yo tengo ganas de tener relaciones sexuales. Vaya, reconcíliese con su esposo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Me entienden? Miren qué bonito. Fantástico. Y escuchen, porque esto es una belleza, esto es una belleza. Escuchen, esto es una belleza. Es una belleza. No debe haber cosa más bonita y más linda para llegar al cielo que un matrimonio. Escúchenlo, por favor. Escúchenlo de mí. Escuchen. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un marido no creyente que consiente en vivir con ella, que no se divorcie. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer. Los dos son una sola carne. Escuchen esta belleza, Y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Y escuchen, vamos a ver la primera carta de Pedro. Esto es un bono. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, 1 parte B, dice: de ese modo, si algunos no creen en la palabra, podrán ser ganados para la fe, no por las obras, sino por la vida de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Miren qué belleza. ¿Se dan cuenta cómo ese sentido de unidad entre los cónyuges, que ya no son dos, son uno, los beneficios que tienen? Porque yo puedo estar un día, o sea, si yo vivo solo y tengo una crisis, bueno, la crisis me la tengo que manejar yo solo. Tengo que ver cómo la manejo, me puedo ir de la iglesia, me puedo convertir en ateo o hacerlo, vas a saber qué, pero en el matrimonio es más fácil, porque el matrimonio son dos personas que se hacen un solo cuerpo, entonces las crisis se pueden manejar mucho mejor. ¿Por qué? Porque la fe sólida del marido en un proceso de crisis de la mujer la mantiene, la santifica, la mantiene en pie y pasa la crisis. Y al revés, es lo mismo. O sea que es una gran mentira eso de que el matrimonio no, el matrimonio es una ventaja enorme para el hombre, ¿sí? Para la santificación. El tema es si queremos santificarnos. Claro. O vamos a la iglesia por pasar tiempo, porque nos gusta el grupito. No, la pasamos, no sabemos. No. La iglesia tiene una sola misión. Justificar al hombre a través del bautismo y santificarlo para llevarlo al cielo. Lo demás no cháchara. Lo demás lo encontró a cualquier lado. ¿Me entienden? Bueno, y miren, estamos bien. Acá hay una cita que no se las iba a leer, pero se las voy a leer. ¿No es cierto? ¿Quieren que se las lea? Es dura, pero ustedes vieron que estamos en un momento en la iglesia donde todo está bien, no hay ningún problema, todos somos felices,
no hay que juzgar al hermano mal interpretado, porque si vos no corregís a tu hermano, fallás a lo más elemental, que es justamente una obra de caridad espiritual. Es muy sencillo. Si vos dejás a un hermano en el pecado, ¿sí?, sabiendo que él sabe que está en pecado y no lo ayudás, no lo acompañás, ¿por qué acompañamos a alguien y le damos de comer porque tiene hambre y no lo acompañamos cuando espiritualmente está muerto, cuando está hambriento? Hay una cita acá que es muy linda, pero bueno, vamos a entenderla, ¿no?, en el contexto real, ¿sí?, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice. Es una carta de amonestación de Pablo, ¿no?, a la comunidad de Corintios, pero miren lo que dice. Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con gente inmoral, claro, pues si viene alguien y te dice, che, con los inmorales no nos relacionamos, y bueno, agarremos, nos encerramos y te quedas ahí hasta que morís. Bueno, miren, dice, al escribirlo en mi carta que no os relacionarais con gente inmoral, no me refería a los inmorales de este mundo en general. Pablo no está hablando de lo de la puerta que está para afuera, está hablando de nosotros. ¿Estamos acá? No me refería a los inmorales de este mundo en general, o a los ávaros, ladrones o idólatras. De ser así, tendrías que salir del mundo. Tendrías que ir a otro mundo. ¿Entendés? Un viaje a la luna, solo y allá, sí, tranquilo. El más moral del mundo, no tener cómo pecar, con el pensamiento nomás. Pensamiento. Palabra no, porque te escucha nadie. Bueno. Miren, no, dice Pablo, no. Os escribí que no os relacionarais con quién, llamándose hermanos. Hola hermanita, hola. ¿Cómo estás, hermanita? Bien, hoy, gloria al Señor, lucha, cuántas bendiciones, amén. Una belleza. Ya estoy para ir a dormir una siesta, ya está, bendecido en total. Mira lo que dice. No, que escribí que relacionar con quien llamándose hermano es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, ladrón, Está hablando de hermanos. Con esos ni comer. No se asusten. No es competencia mía juzgar a los de afuera. Miren lo que dice Pablo. Vieron que hoy nadie juzga. No, ¿cómo voy a juzgar yo? ¿Cómo voy a juzgar yo? Todo, en todo aspecto de la iglesia hoy, ¿cómo voy a juzgar? ¿Cómo voy a juzgar? Miren lo que dice Pablo. No es competencia mía juzgar a los de afuera. No, es lo que decía hoy. No está bautizado, no pertenece a la iglesia. ¿Qué va a juzgar? Si no sabe. A eso hay que evangelizarlo. Pero vosotros tenéis que juzgar. Ahora vamos a entender bien la palabra juzgar. Porque para nosotros juzgar es muy fácil. Ponerle en el banquillo los acusados y le pegamos palos por todos lados y a la cárcel. No. Dice, pero vosotros tenéis que juzgar a los de adentro. A los de afuera ya los juzgará Dios. Pero los que están adentro hay que juzgarlos. ¿Pero de qué punto de vista? No del juicio de condenación. De corrección. Vos no podés ver a un hermano que está en una situación como esta que hemos ido planteando y decirle qué bárbaro, qué lindo tu nueva mujer, te felicito, qué suerte que tenés. Qué bárbaro. Claro. No, qué parejita, ¿cuántos llevan ustedes? 10 años juntos. ¿Por qué te vas a casar? Está fantástico, hermano, Dios mío, cuánta bendición. ¿Qué? ¿Bendición de qué? ¿Me entienden? No juzgamos lo que hay que juzgar, o sea, no colaboramos en el bien del hermano en lo que tenemos que hacer, pero colaboramos con el mal. O sea, colaboramos con el mal. O sea, juzgamos al revés. Juzgamos que lo que está haciendo está bárbaro. Porque no le puedes decir, animarlo a que cambie, pero sí puedes animarlo a que siga en la misma situación, no pasa absolutamente nada. Y no les quiero leer 3 o 4 numerales del catecismo, porque lo vamos a ver cuando veamos el pecado. Ustedes se mueren y los vamos a leer. Me gusta que le guste. El problema es que lo que dice la iglesia está escrito. Punto. Ya está. No es palabra mía. Bueno, ¿se entendió un poquito esto?
Bien. Vamos a terminar. Esta se las dejo para que la lean porque está muy duro. Esta de Deuteronomio 28 se las dejo a ustedes para que luego las vean y las lean. Es muy buena. Pero es muy parecido a esta otra, ¿sí? A la de Mateo, que esa sí la vamos a ver. El Mateo 7 es un capítulo muy interesante del Evangelio, porque está bastante completito, ¿sí? Entonces hay veces que los capítulos van hablando de ciertos temas, entonces por ahí nosotros, bueno, en el Evangelio del domingo se lee una palabra y el otro no va o no la escuchaste, entonces se va perdiendo el hilo, pero justamente en el capítulo 7 de Mateo lo primero que habla es no juzgar, pero explica lo que es no juzgar. Habla de la eficacia de la oración, ¿saben? ¿Se acuerdan de los dos caminos? Entrar por la puerta estrecha porque grande el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Y después, ¿sabe de qué va a hablar? Va a hablar de los falsos profetas. No es todo casualidad. Después habla de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja. Todo amor. Todo amor. Vienen con la Biblia y dicen, gloria al Señor, aleluya, ¿cómo están hermanos? Que dicen ustedes, picamos la cebolla hoy, ¿qué hacemos? Dado por los guerreros. Guardados de los falsos profetas, porque sabéis, bien disfrazados de ovejas, pero son lobos voraces que vienen a comer ¿a qué? A las ovejitas, se las comen y no las cuidamos, se las entregamos así. Por eso que hay que predicar la palabra de Dios. Y después te va a hablar de los verdaderos discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vos al reino de los cielos te lo ganás haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para los novios? Que se casen. ¿Cuál es la voluntad del Padre para los novios? Que vivan un noviazgo santo. Ya lo vamos a ver. Esa es la voluntad del Padre. Y escuchen ahora, porque ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Mejor dicho, no va a haber ninguna diferencia. Vamos a afirmar sobre lo que significa un buen matrimonio. Y muy sencillito, y una palabra que ustedes han escuchado toda la vida, ¿sí? Y a veces no entendemos qué quiere decir, pero hoy vamos a tratar de entenderlo. Miren, dice en el versículo 24, vamos a ver qué pasa con aquel que hace la voluntad del Padre. Vamos a ver quién hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre va a ser como esta casa. ¿Se acuerdan de la casa sobre roca, la casa sobre arena? ¿Sí? Miren. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, lo que han escuchado, lo que hoy ha salido de la Biblia, de acá, no de acá ni de acá, la Biblia, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿Cuándo se edifica un matrimonio sobre roca? Cuando tiene la bendición de Dios, la unión de Dios. Es un matrimonio entre Dios y sus cónyuges. Porque cuando eso ocurre, escuchen, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Todos los problemas que a vos se te pueden antojar. La enfermedad de un hijo, la muerte de un hijo. Un cáncer, te quedaste sin nada. Lo que a usted se les pueda ocurrir, Dios de esa nada saca un bien enorme, ¿sí? Y está profetizado, porque Dios no te deja solo, nunca. Ese matrimonio es un matrimonio que está edificado sobre roca. Vino lo que vino, ¿y qué pasó? Pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Sobre la roca. Cristo. Matrimonio que está cimentado sobre la roca. ¿Qué es Cristo? Matrimonio que tiene los días contados. Matrimonio. Unión. ¿Sí? Bueno, la otra se la dejo para que lo lean. Dame la que sigue. Bien, ahora vamos a leer unas cositas muy interesantes que son bellísimas.
¿Por qué? Porque no solamente la argumentación de la doctrina católica está en la Biblia, nosotros utilizamos mucho la Biblia por el tema del protestantismo, etcétera, etcétera, pero los católicos creemos no solamente en la Biblia, creemos en la tradición, creemos en el magisterio, y bueno, todo eso está comprendido en el catecismo de la Iglesia. Vamos a leer algunas cositas que son muy interesantes, y después les voy a leer una reflexión que tengo ahí, que realmente a mí me ha servido muchísimo, y espero que a ustedes también. Miren, vamos con esto. Los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Aquellos que recibieron toda la transmisión de la revelación de forma prácticamente directa o con pocas generaciones a los apóstoles. Miren lo que decía sobre el matrimonio. ¿Sí? Dice, para San Juan Crisóstomo decía que la fidelidad mutua entre el marido y la mujer es más, escuchen, esto es terrible, es lo que les dije yo hoy, es más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Y cualquier es cualquier. Porque no fue la naturaleza la que nos unió, sino Dios mismo. ¿Dios te va a dejar en banda? Si te casás, en absoluto. Vos lo podés dejar, pero el Señor no. San Ambrosio de Milán, miren, año 300, siglo III. El esposo fiel no necesita juramento, pues su amor es garantía de su lealtad. Y la esposa, en su fidelidad, no busca agradar a otro, sino solamente a aquel con quien comparte el lecho nupcial. Miren qué belleza, ¿no? Tertuliano, miren, esto es una partecita de una carta que Tertuliano le manda a su esposa. Miren lo que dice: ¿qué yugo más fuerte que el que une dos creyentes? Viste que se usa mucho la imagen del yugo. El yugo, bueno, saben ustedes que se pone en la cabeza de dos bueyes que tiran juntos y no hay forma de que tiren uno por un lado, otro para el otro. ¿Por qué un yugo? Porque tiran los dos juntos. Por eso tú usas este ejemplo, dice: ¿qué yugo más fuerte que el que une dos creyentes? Comparten todo. Miren, fe, esperanza, disciplina, sufrimiento. No hay engaño, no hay sospecha. Su único deseo es agradar a Dios y al otro. Y San Gregorio Nacian, bueno, había un montón, yo elegí esta, ¿no? Dice: fiel es el amor que no se doblega con la enfermedad, ni se enfría con la pobreza, ni se corrompe con el tiempo. Tal es el amor entre los esposos que han hecho de su unión un altar. Yo aprendí en el camino neocatecumenal una cosa que siempre me gustó muchísimo, y por ahí creo que hay algo que lo nombra, es que el cristiano tiene 3 altares. Un altar es del sacrificio de Cristo en la mesa, en el altar de la Eucaristía, otro el de la mesa y otro en el lecho nupcial. Son 3 altares. El cristiano tiene que santificar siempre tiene que estar santificado. Por eso que santificamos los alimentos en la mesa. Acá se santifica por el sacerdote, y mantener el lecho nupcial, que no significa mantener la cama limpia, no, significa mantener ese lecho nupcial fidelidad a Cristo, o sea que nunca haya cometido un hecho de infidelidad a tu marido, etc. Entonces, bueno, y en resumen un poquito acá, para los padres de la Iglesia, la fidelidad conyugal lo veían como un deber moral y espiritual, y no solamente físico. Por eso que hablé hoy de la prostitución espiritual. Una expresión del amor verdadero que busca el bien del otro, una imagen del amor de Cristo y la Iglesia, que es un poquito lo que más hemos desarrollado hoy, y esto es importantísimo, una forma de santificación mutua dentro del matrimonio. Dale. Estas son dos, ya terminamos, chicos, acá tenemos tomé dos de ahora del último tiempo, del Magisterio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Dice, en Gavin Spett, dice: el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su naturaleza a la procreación, a la educación de los hijos, y encuentran en ello su coronación. Eso en el numeral 48, y en el 49 dice: el verdadero amor entre marido y mujer implica la mutua entrega personal, que santifica a los esposos y los conduce hacia Dios. En esta otra exhortación, que es fantástica, de San Juan Pablo II, va a decir: Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creando al hombre y a la mujer a su imagen, Dios inscribe en ellos la vocación al amor y a la comunión.
El matrimonio es la expresión más elevada de esa vocación. El matrimonio cristiano es una alianza de personas en las que los esposos se comprometen a una donación total, exclusiva e indisoluble. Y la fidelidad conyugal, por último, es una exigencia del amor verdadero y se realiza plenamente cuando los esposos se comprometen a amarse en todas circunstancias. Es un poquito el rito que uno celebra. A ver. Y bueno, y esto es, por último, es en los numerales 1601, la alianza matrimonial del Catecismo de la Iglesia de San Juan Pablo II, en 1992, dice: la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor, esto es importante, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Eso lo vimos cuando vimos Mateo 19:3 en adelante. En el 1646 dice, habla sobre la fidelidad. Y va a decir, el amor conyugal exige de los esposos una fidelidad inviolable. Esta es consecuencia del don mutuo que se hacen los esposos. Y en el numeral 1640, sobre la indisolubilidad, habla que el matrimonio cristiano no puede ser disuelto. La unión es para siempre porque simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Entonces todo lo que estamos viendo hoy, esto de cristiano católico por todos lados, de segundas nupcias, como si no pasara nada, como ustedes verán, les mostré lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios, de Cristo, les mostré lo que dice los padres de la iglesia, les mostré lo que dice el catecismo de la iglesia y les mostré lo que dice el magisterio de la iglesia. Por lo tanto, lo que se ve por ahí no es el prototipo ni es lo que uno debería fijar como objetivo, sino que habría que poner los ojos en el Señor. Y para terminar les voy a leer algo. Les voy a leer algo que encontré, y no es de mi autoría para nada, pero es bellísimo, de un librito que tenía, y se los quiero regalar. Espero que les guste. Y con esto ya terminamos. Después, si alguien quiere hacer una preguntita, la evacuamos. Miren, va a decir lo siguiente: esta realidad natural ha sido tocada por Cristo y elevada al rango de hecho salvífico, signo mediador entre la vida de Dios y la vida de los hombres, para hacernos vivir la vida de Dios en nuestra historia. Sí, el matrimonio no es solo la unión entre un hombre y una mujer para lograr los bienes que un hombre y una mujer y la familia más numerosa que le seguirán podrán obtener. No, es signo de una alianza irrevocable, la que Cristo ha hecho con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Alianza que también es un signo anticipado de ese casamiento que se dará entre Dios y los elegidos. Es muy fácil especular acerca de Dios, de su plan, de la iglesia, de los sacramentos. Es muy fácil decir que el matrimonio es signo de una alianza más grande y más profunda. Pero lo que tenemos que hacer es que la vida diaria de los cónyuges cristianos refleje la realidad. La gracia propia de ese sacramento será el elemento de fe que les permitirá vivir el matrimonio en Cristo durante toda la vida, superando toda contingencia negativa que pudieran atentar contra esa alianza. Y esa vida diaria impondrá la práctica de virtudes concretas, práctica que va más allá de toda especulación. Un matrimonio cristiano presupone un noviazgo cristiano, un tiempo en el que dos jóvenes se someten a una iniciación cristiana con un fin determinado: unir sus vidas en un matrimonio en Cristo, hasta que la muerte los separe. Como toda iniciación, comenzará por los pasos fáciles, de los que no tienen madurez plena, ignorarán muchas cosas, tropezarán muchas veces, tendrán que balbucear el ABC de la convivencia, les costará la unanimidad, pero el tiempo y la gracia, el don de Dios y el esfuerzo de un hombre y una mujer que saben que todo es gracia, lograrán el éxito final. Se podrán graduar
de novios cristianos y comenzar otra carrera, la de los esposos cristianos. Tendrán que tener fe, pues ambos constituyen el sacramento del matrimonio que supone y exige la fe. Tendrán que fructificar en hijos a quienes deberán educar cristianamente para significar la fecundidad de la Iglesia, siempre joven y siempre capaz de nuevas gestaciones. Tendrán que ser fieles, porque la infidelidad es ya una forma de divorcio. Tendrán que vivir como benditos, dado que han recibido la mayor de las bendiciones que Dios otorgó a los hombres. Tendrán que ejercer cotidianamente la caridad y la paciencia, que los harán constructores de la paz en la alegría. Tendrán que ser católicos practicantes, para mostrar que son adoradores en espíritu y en verdad, y para no desfallecer en la fe, y ser capaces de dar razón de la esperanza que los anima. Tendrán que comunicarse mutuamente las riquezas espirituales, pues entre los que se aman todo es común. Buscarán ser hombres y mujeres de oración, alabando a Dios en el gozo y sabiendo buscarlo en las lágrimas. Tendrán la certeza, aún en los momentos en que todo pareciera dirigirse al naufragio, de que Dios no abandona a sus hijos y siempre está a nuestro lado para ayudarnos. En fin, jamás olvidarán que prometieron ser fieles y permanecer unidos en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad, en un amor con sabor a eternidad, porque el amor de Dios tiene gusto a eternidad. Amén. Hacemos una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, en esta noche por cada uno de los matrimonios que se encuentran hoy. Te pedimos, Señor, por todos los matrimonios de la iglesia. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a santificarnos. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro, que nos ayudes a ser fieles a vos y que permitamos siempre que seas vos uno con nosotros, uno en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos regales siempre el amor, ese amor bueno que muchas veces se va acabando, como en las bodas de Caná, pero nos abandonamos también a tu Madre, que sabe cuando ese vino bueno se acaba, intercede por nosotros, y vos nos vas guiando y vas haciendo el vino bueno que nunca se acaba. Te pedimos, Señor, especialmente en esta noche, por todos los matrimonios que están en crisis. Te pedimos para que no los dejes solos en este naufragio, porque vos sos el Dios de la vida y el Dios de la historia, quien tiene siempre la última palabra. Sabemos que nosotros somos frágiles y que fácilmente perdemos tu gracia. Te pedimos, Señor, que todo lo hagas nuevo. Nos abandonamos a tu misericordia. Te pedimos, Señor, por cada uno de los matrimonios que quieren llegar y que quieren consagrarse a esta vocación. Te pedimos por esos noviazgos, para que estés en medio de ellos, para que también los ayudes a vivir en castidad, para que nos ayudes a todos a vivir y alcanzar la santidad. Te pedimos, Señor, por cada familia, para que podamos también como matrimonios educar a nuestros hijos, a nuestros nietos en la fe. Queremos llegar, Señor, a tu presencia. Te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos acompañes en este duro caminar que es la vida en esta tierra. Pero sabemos que siempre estás secando nuestras lágrimas, sanando nuestras heridas más profundas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Te pedimos
que ese Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu madre y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San José, Ruega por nosotros. terminamos este encuentro en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.